¿Estamos ahí? Dice así, miren. Por la fe, Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Así que en la sesión del día de hoy vamos a ver la práctica de Jesús por excelencia, que es vivir para Dios. ¿Okay? Vivir para Dios. Para empezar, me gustaría hacerles una pregunta de reflexión personal y cada uno de ustedes puede responder ahí en lo privado. Los nuevos sí tienen que pasar a decir, si han venido por primera vez, tienes que pasar a decir lo que estás pensando. Pero la pregunta es, ¿para qué vives? ¿Para qué vivimos? Si pudiéramos determinar la motivación principal para levantarnos cada mañana, ¿cuál sería? ¿Para qué vivimos? A lo mejor algunos responden, pues mis hijos me motivan, ¿verdad? Si fuera por mí quizá no, pero tenerlos a ellos me motiva, para otros su familia, tener que sacar adelante a su familia. Para algunos puede ser su vocación, hay personas que les encanta lo que hacen, a lo que se dedican y eso les da ánimo para cada día levantarse, ¿verdad? A pesar de todo lo difícil, dicen yo sigo adelante porque me encanta mi vocación. Para otros pueden ser los sueños, tengo el sueño de alcanzar esto y eso es como mi motor, es lo que me mueve a hacerlo. Ahora, nada de estas razones son equivocados, pero la realidad es que todo en la vida debe tener su lugar y su orden y su prioridad. Y yo me atrevo a decir que la prioridad de todos los seres humanos debería ser vivir para Dios. Y de hecho Jesús vivió de esa manera. Claro, Jesús tenía muchas prioridades, entre ellas darnos salvación. Pero más importante incluso que traernos salvación, para Jesús era el vivir para Dios. ¿Por qué vivir para Dios? Primero porque Él es nuestro creador. Y yo sé que eso suena a veces demasiado repetitivo, pero si lo pensamos, es un argumento buenísimo para reconocer que debemos vivir para Dios. Es decir, no somos producto de un caldo de bacterias en medio de la tierra abandonada que determinantemente fungió y salió una ranita, que después salieron patas y hasta que todo pasó hasta que llegamos a ser nosotros tal cual somos hoy. Es una manera de ver la vida y nuestra creación, muy aburrida por cierto, pero el hecho de que Dios nos haya creado con sus manos, Él diseñó el cuerpo de Adán con sus manos en la tierra y después haya soplado de su misma boca el aliento de vida para levantarlo y le haya dado su imagen y semejanza y nos haya hecho hombres y mujeres, nos muestra que Dios en definitiva, en su gran misericordia, nos creó con un propósito. Y eso nos demuestra porque somos singulares a otras especies, ¿cierto? Hay otros muchos animales, muy bonitos por cierto, pero ninguno de ellos es como nosotros los seres humanos, porque Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Y nuestra hambre de trascendencia lo comprueba. Las civilizaciones a lo largo de la historia han deseado siempre trascender, quieren tener un contacto con la deidad, a su manera, pero lo desean. Y nosotros como humanos lo deseamos también. Vivir para Dios es vivir para la persona que nos conoce como nadie mejor nos puede conocer. Nosotros nos mostramos a las personas como más nos conviene, ¿cierto? Nuestro mejor ángulo, nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor actitud. Nuestros familiares nos conocen un poco mejor porque están 24/7 con nosotros, conocen nuestras risas y también nuestros enojos, pero nadie nos conoce tan en lo profundo como nosotros mismos, pero más que eso, nadie nos conoce como Dios. En Isaías 43:7 hay un pasaje que es muy claro respecto a esto. Dios dice lo siguiente: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, yo los formé y yo los hice. Piensa eso, Dios te creó y te diseñó y te puso hoy donde estás, en medio de todas tus circunstancias, porque Él te creó para su gloria. Jesús no fue creado por Dios, es decir, Él es Dios desde la eternidad, pero fue concebido y Dios en cierta manera creó el cuerpo de Jesús y cuando Jesús nació, Él siendo Dios mismo, decidió vivir para su Padre. Constantemente lo dice, ¿verdad? Yo estoy aquí para hacer la voluntad del que me envió, yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. En otras ocasiones orando decía que se haga tu voluntad y no la mía. Si alguien estaba en el derecho de vivir una vida, podríamos decir en cierta manera, individual o independiente de cualquier otro, sería Jesús, pero Él nos mostró que la mejor manera de vivir es en dependencia a Dios. ¿Cómo tenemos que vivir? Como vivió Jesús, glorificando a Dios y disfrutando de Dios para siempre.
Esa es la manera clave de vivir, glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Ahora, no estoy hablando aquí de dos cosas, porque cuando hablamos de glorificar a Dios y ser felices, en la mente de algunos esto puede parecer una contradicción de términos, ¿verdad? Porque, a ver, ¿cómo podría yo glorificar a Dios y al mismo tiempo ser feliz? ¿Qué felicidad puede traer realmente el no pecar, el no hacer las cosas que quiero? Y muchas personas piensan esto de glorificar a Dios en términos de ser un monje, ¿verdad? Apartado en una montaña. Pero al contrario, Jesús nos mostró que se puede vivir una vida común dentro de una sociedad pecadora como la que Él vivió y aún así vivir para la gloria de Dios. Y de hecho, todos aquí estamos intentando justamente hacer esto, ¿verdad? Vivir en una sociedad como la nuestra, aquí en Tijuana, pleno siglo XXI, tratando de glorificar a Dios en donde quiera que estamos. Ahora digo que tratamos porque no siempre es posible. Yo sé que hay veces que no quisieras que nadie viera eso que acabas de hacer porque eso no glorifica a Dios. Pero sin duda, glorificar a Dios es la parte esencial de nuestra existencia como cristianos. Y yo, si toda esta serie que hemos visto es un poco difusa en sus mentes, me gustaría que se llevaran esto, porque es la piedra principal de poder hacer todas las otras prácticas que hemos estado hablando a lo largo de estas semanas. ¿Cómo puedo ser feliz en Dios? La clave está en este texto que hemos leído. En Hebreos 11 es un gran ejemplo de la fe. Y en Hebreos 11 nos cuentan muchos y muchos ejemplos de personas que por medio de la fe vivieron para Dios. Y aquí hablamos del ejemplo de ¿quién? De Moisés. Moisés encontró algo valioso a lo cual aferrarse. Quiero hablarles un poquito de Moisés. Yo sé que todos tenemos la idea de Moisés como libertador de los hebreos. Moisés contra el faraón peleando en Egipto. Y antes de eso pensamos que Moisés está simplemente como un pastor de ovejas en un desierto y de pronto Dios lo llama. Pero si nos retomamos la historia de Moisés, nos vamos a dar cuenta que Moisés era un príncipe en Egipto. Y para ustedes, cuando escuchan la palabra príncipe de la nobleza, ¿qué viene a sus mentes? Comodidad, opulencia, poder, riquezas, pues vivir sin límites, ¿verdad? En el sentido de que puedes hacer lo que te plazca. Y ahorita no hay ya muchas monarquías, pero las que existen son todavía producto de nuestra admiración o de la admiración de algunos en cierta manera, ¿verdad? Como, wow, ¿no? Qué padre ser rey, ser príncipe. Moisés era príncipe de Egipto, que en ese momento Egipto era la nación más poderosa que habitaba en la tierra. Así que imaginen a Moisés, él tiene todo a lo cual aferrarse, tiene una vida plena, una vida feliz. Si él simplemente seguía siendo egipcio, como él había escogido, él había nacido realmente, porque no escogió ser así, recuerden que lo rescató la hija de Faraón, pero él ya vivía cómodamente, y él entonces decide renunciar a toda su vida para encontrarse a un tesoro más grande, y este tesoro se describe aquí en Hebreos 11 como Cristo, o como estar aferrado a Cristo. Jesús lo dijo de otra manera: donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. A todos nos ha pasado. Cuando tienes algo muy valioso que dejaste encargado con alguien, te vas. Pero en el fondo de tu corazón sigues estando muy preocupado por eso que encargaste. Pregúntale a una madre si puede dejar a sus hijos donde sea, sin preocuparse como si fuera cualquier cosa. Pues no es lo mismo, ¿verdad? A tu hijo lo procuras porque es tu tesoro y ahí está tu corazón. Si tienes un perrito, probablemente sientas algo parecido, pero lo puedes dejar a una veterinaria con la confianza de que, bueno, pues no creo que le haga nada de más. Pero cuando tú tienes un tesoro enorme, tu corazón va a estar ahí siempre al pendiente de eso. Así que la clave para vivir para la gloria de Dios es primero preguntarnos, ¿dónde está nuestro tesoro? ¿O qué es nuestro tesoro más valioso? Esa pregunta va a definir nuestra vida, nuestro propósito, nuestros esfuerzos, nuestras motivaciones. Ahora, un tesoro puede ser algo material como algo inmaterial. Hay personas para cuyo tesoro es su inteligencia, su sabiduría, su apreciación pública. Para otros puede ser el dinero. Hay personas para las que su tesoro es algo real o algo ficticio, ¿verdad? Hay gente que le encanta cierta historia, cierta literatura o ciertos caricatura incluso, y eso le da parte de ser su identidad, su tesoro más grande. Para otros puede ser algo tangible como una casa, como un vehículo o como una persona. Como hemos dicho, un tesoro puede ser tu hijo, puede ser tus ahorros, puede ser un auto, pueden ser posesiones. Para los más jóvenes puede ser a lo mejor tu figura pública, la perspectiva que otros tienen de ti, la diversión, tus amigos. Y para otros más conservadores, a lo mejor el amor de pareja, la unidad familiar,
¿verdad? El bien del mundo o la preservación de los animales y del medio ambiente, no sé. Hay muchas cosas que pueden ser buenos arrancadores para que nosotros vivamos, en apariencia, quiero decir, para algo trascendente o algo que nos motiva a vivir. Sin embargo, como hemos visto, y yo creo que hemos todos comprobado, esos motivos para vivir son siempre insuficientes, se agotan y nos dejan el corazón gritando con necesito un poco más. La semana pasada mencionábamos el ejemplo de John D. Rockefeller, uno de los hombres, yo creo que todos hemos escuchado quizá de esa familia, Rockefeller. Y John D. Rockefeller llegó a ser uno de los hombres más ricos de todo Estados Unidos y de toda la historia, comparados con muchos hoy. Y cuando le preguntaron cuánto dinero sería suficiente para él estar satisfecho, su respuesta curiosa fue, solo un poco más. Y hay otra historia, también muy popular, respecto a Alejandro Magno. Alejandro Magno, cuando tenía 33 años, ya había conquistado todo el mundo dentro de lo posible conocido. Tenía tanto territorio que ni aunque se hubiera propuesto a visitarlo todo, lo hubiera terminado. Pero él insistía en seguir conquistando más. ¿Saben cuál fue la única manera en la que él pudo detenerse? Pues por la culpa de otros, en el sentido de que su ejército dijo, ya, Alejandro, ya recorrimos medio mundo, estamos hasta el final de quién sabe dónde, ya no queremos seguir avanzando. Y tal cual, se sentaron y Alejandro Magno nos cuenta la historia que lloró imponente e impotente ante la decisión de su ejército de no seguir conquistando, porque él seguía avanzando. Él era su motivación. Y finalmente murió poco tiempo después. No sabemos si tiene relación con eso. Pero cuando Moisés era príncipe de Egipto, decidió renunciar a todo lo que tenía porque él pretendía alcanzar algo más grande que los manjares, que la fama, que la inteligencia y que todo el futuro que él podía prever como un príncipe de Egipto. Dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Así que primero analicemos, ¿qué fue lo que Moisés dejó? Primero, Moisés dice el texto que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. También dice que renunció a los placeres temporales del pecado. Y también nos dice el texto que renunció a los tesoros de Egipto. Es increíble, porque todo eso es lo que probablemente muchos de nosotros de una u otra manera soñamos. Una importante familia, o una familia estable, estabilidad económica, estabilidad social. Pero Moisés renunció a todo eso. Ahora, cuando tú renuncias a algo que vale, regularmente es porque vas a recibir algo más grande, ¿cierto? O sea, yo creo que ninguno de ustedes se cambiaría de trabajo si en el otro trabajo les va a ir peor, si van a trabajar más horas, si el sueldo es más mediocre y está a 2 horas de su casa. Yo creo que sería impensable tomar una decisión así. Si cambias de trabajo, en teoría, es porque es un trabajo que te conviene más en cuanto a horario, en cuanto a transporte de distancia o simplemente el sueldo es mayor. Pero ¿por qué nos dice el texto que Moisés dejó todo lo que tenía? Fíjense, dice... Versículo 26, considerando con mayores riquezas el oprobio, es decir, la vergüenza de Cristo, considerando con mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Jesús dijo esto, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y esa es la realidad que contempló Moisés. Moisés vio a Cristo y es interesante porque ¿Cristo ya había venido cuando Moisés estaba aquí en la tierra? No. Y eso es lo más extraño de este texto, que en apariencia uno puede pensar, no, pues encontró el evangelio. Pero Moisés lo único que pudo ver fue un vislumbre a futuro que Dios le mostró respecto a la redención eterna que vendría. Una redención que no se limitaba a Israel, sino que iba a cubrir a toda la humanidad y que no transformaba únicamente la condición física, sino la condición interna de nuestro corazón. En otras palabras, nosotros sabemos más del evangelio de Jesús que Moisés mismo, pero Moisés mismo estuvo dispuesto a seguir ese Jesús que vislumbraba la distancia y renunciar a todo lo que poseía. Y la clave está aquí. ¿Por qué Moisés pudo hacer esto? El versículo 26 al final nos lo dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa.
Ahora, ¿cómo es que Moisés entonces pudo renunciar a todo? Sería nuestra siguiente pregunta. Ya vimos a qué renunció y por qué lo hizo, pero ¿por qué? O sea, de verdad, ¿por qué fue el motivo que él dijo, es necesario renunciar a todo y seguir a Jesús? Y el texto nos dice de nuevo, por la fe. Por la fe Moisés hizo eso. Hebreos 11:6 nos dice lo siguiente: sin fe es imposible agradar a Dios, y todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Dios existe y que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, Moisés de verdad creía que Dios existía. Moisés de verdad creía que Dios le podía dar un tesoro más grande que lo que él ya poseía. Y ese es exactamente lo que nosotros debemos de hacer para poder encontrar en Dios nuestro tesoro. Si yo les preguntara, ¿es bueno seguir a Dios por interés? ¿Ustedes qué responderían? Es engañosa la pregunta, piénsenla bien. ¿Es bueno seguir a Dios por interés? Sí, ¿no? Porque a nosotros como sociedad nos suena extraño que alguien se interese por nosotros por interés. Imagínense que están con alguien y te dice después de muchos años de amistad o de matrimonio, ¿sabes? Yo estoy contigo por interés. ¿Qué sentirías? Como que, ahora me están usando, ¿no? Te sentirías un poquito así como que, yo diría, pues, ¿qué interés que tengo? Pues, ¿interés por qué, no? Podrías decir. Pero cuando hablamos de Dios, y en particular realmente cuando hablamos de estar interesados en alguien, eso no suena tan mal, porque cuando estoy interesado en ti, dices, o sea, lo contrario de interés sería desprecio, que yo creo que prefiero 1000 veces que alguien me dijera, estoy contigo por interés, que estoy contigo porque nada más ya no tengo de otra, no tengo a nadie, no eres el único que daba ahí y pues estoy contigo por eso. Ahora, si no buscamos a Dios por interés, ¿por qué motivo buscaríamos a Dios? Sinceramente. Hay personas que buscan a Dios sin interés, pero esa es la clave de por qué sientes que no conectas con Dios. Ese texto es muy claro, nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo añade, porque el que desea acercarse a Dios, fíjense, primero, debe creer que Dios existe, pero segundo, que Dios recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, si no adoramos y buscamos a Dios con interés, es imposible que lo agrademos. Porque buscar a Dios con interés es decirle, Dios, tú eres la fuente máxima de mi felicidad y te busco porque sé que tú eres el máximo tesoro que existe. Te busco porque sé que en ti puedo encontrar la mayor felicidad y el mayor beneficio para mi vida personal. De modo que buscar a Dios con interés es, por supuesto, la clave de que nosotros podamos vivir para la gloria de Dios. Y esto suena muy místico, ¿verdad? Como vivir para la gloria de Dios. ¿Cómo lo hacemos? John Piper nos da un consejo súper práctico. Dios es más glorificado en nosotros cuanto más estamos satisfechos nosotros en Él. Es decir, si tú y yo hacemos de Dios la satisfacción de nuestra vida, así nosotros estamos glorificando a Dios. De nada serviría irme a África, irme de misionero, dar todo lo que tengo, Pablo lo decía de esa manera, quemar todos mis bienes, hablar todas las lenguas, profetizar, etcétera, si yo no tengo amor. Es decir, si mi corazón no arde en amor por Dios y satisfacción por estar con Él, no importa todo lo que haga, eso no lo glorifica. Y aquí me atrevo a decir algo más. Nosotros podríamos estar haciendo un montón de cosas que pensamos que glorifican a Dios cuando en realidad eso no lo están glorificando. ¿Recuerdan la historia de Marta y de María? ¿Recuerdan? Marta llegó Jesús a su casa y Marta dijo, voy a ponerme a hacer cosas por Jesús. No está mal. Se puso a accionar, puso a limpiar, se puso a hacer eso, puso a atender a la gente. Y de pronto Marta se da cuenta que su hermana, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo nada, ¿verdad? Estaba simplemente a los pies de Jesús escuchándolo. Y ella en su mente, probablemente confundida, dijo, esa mujer no está sirviendo al maestro, no está glorificando a Dios. Así que va, y muy sabia ella le aconseja a Jesús, hey Jesús, dile a mi hermana que se ponga a ayudarme porque mira todo lo que estoy haciendo. Y Jesús le responde de una manera muy clara, Marta, estás afanada. Si supieras lo que te conviene, ¿dónde estarías? Aquí también. Así que a veces en nuestra vida pensamos que glorificar a Dios se trata de hacer muchas cosas para Dios, cuando para empezar y lo esencial que debemos hacer para glorificar a Dios es disfrutarlo. Moisés no nada más dejó todo lo que tenía porque tenía la necesidad de hacer algo grande por Dios. Él dejó todo lo que tenía porque encontró que Dios era algo que le provocaba mucho mayor felicidad y gracia y gloria
que vivir en Egipto. Él encontró que ser un esclavo junto con sus hermanos, despreciado y lo que sea, era mucho mejor que simplemente estar ahí sentado en tu palacio haciendo lo que fuera. Véanlo de esta manera. Y esa expresión la escuché en alguna ocasión y se me quedó muy marcada. Nuestra vida es como un puñado de arena en la playa, ¿sí? Si tú vas aquí a las playas y agarras un puñado de arena, ¿cuántos granos tendrías en la mano? No sé. Pero si nada más seleccionaras 80, ok, selecciona los que piensas que vas a vivir, ¿vale? Yo voy a calcular que voy a vivir 80, no estoy seguro, no sé, puede ser más, menos. Pero si yo agarrara 80 granos de arena en mi mano, contara 80 granos, y Dios me dijera, toma, te doy toda esta eternidad que ves de granos de arena a cambio de esos pequeños granos que tienes en la mano, ¿se lo daríamos? Por supuesto que sí. Porque cuando estás comparando tu vida con la eternidad de Dios y con el gozo de lo que Él te da, es nada tu vida, es nada mi vida. De modo que hacerlo es justamente lo que Moisés hizo, dar su nada para que Dios le pudiera dar su todo. Y eso es lo que Dios nos ofrece, nuestra nada, porque eso tenemos por su todo. Y ahora, cayendo un poquito de la conclusión, si eso es glorificar a Dios en términos prácticos, ¿cómo entonces podemos hacer de Cristo nuestro mayor tesoro? La clave para nosotros hacer de Cristo nuestro mayor tesoro es el Evangelio. Porque el Evangelio nos dice que nuestra condición como seres humanos es de pecadores, de gente que sufre las consecuencias de sus pecados y que daña a otros, pero que Cristo viene con un sacrificio mucho mayor que el de Moisés, despojándose de su gloria, despojándose de todo lo que él poseía, tomando nuestra forma y muriendo por nosotros y por nuestros pecados. La Biblia lo describe como el primogénito de toda la creación. Si hay algo grande aquí en la tierra, eso es Cristo. Pero él aún así, haciendo todas las cosas por su mano, todo subsiste en él, todo existe en él, viene a la tierra, el Verbo encarnado, y muere por nosotros en una cruz. Jesús toda su vida fue perfecto, justo y bueno. Y todo eso Él nos lo ofrece a nosotros para que sea nuestro. Así que yo no ocupo ser bueno, en el sentido de que yo no ocupo ser perfecto, yo no ocupo ser la mejor persona que ha vivido en la tierra, no ocupo hacer ninguna de esas cosas. El Evangelio es la gran noticia de que Jesús vino a esta tierra a hacer todo por mí. Y que si yo estoy en Él, Él me ofrece felicidad, Él me ofrece propósito, Él me ofrece una nueva manera de vivir. Y eso es lo que venimos a hacer a la iglesia cada domingo, a recordar estas verdades, para que día a día, de lunes a sábado, que no estamos aquí, que estamos con otras personas que no son cristianas, que no estamos cantando o escuchando la Biblia, podamos reconocer que el Evangelio es lo que da sentido a nuestras vidas y es realmente lo que nos puede hacer vivir para la gloria de Dios. Dios nos llama a ver a Cristo como el mayor de todos nuestros tesoros, porque de hecho Él es el mayor de todos nuestros tesoros, ¿sí? O sea, la única forma de adquirir una perla como es Jesús es dejando todo atrás. Y Jesús dio 2 parábolas al respecto de esto. La primera fue, el reino de los cielos es semejante a un mercader que estando buscando encontró una perla muy valiosa y a un excelente precio, probablemente un precio justo, pero para él es una perla que valía todo. ¿Qué hizo este mercader? Dice que regresó a su casa, vendió y dejó todo lo que tenía y regresó y compró esa perla. Yo me imagino a alguien haciendo eso. ¿Lo proyectan? Imagínense a alguien vendiendo todo lo que tiene, todo. Podría comprar una piedra, un diamante, una perla. ¿Qué haces con esa perla? ¿No? Simplemente vas a tener la mano y a lo mejor está gigante. Y podrías decir, pues qué bobo, ¿verdad? Alguien que hace eso, que siempre se sienta a ver una perla. Pero Jesús comparó eso al reino de los cielos, que a los ojos de muchos puede parecer insignificante. Pero si para ti el reino de los cielos es valioso, vale toda tu vida y vale todo lo demás. Y te das cuenta que entonces todo pasa a una segunda categoría. Cuando el reino de los cielos es nuestra perla de gran precio, todo lo demás pierde su valor. Y no que pierda su valor en el sentido de que ya nos vale, sino que toma su lugar correspondiente. Y siempre va a ser un segundo o un tercer lugar. Así que vivir para Dios es en esencia encontrar a Dios como el tesoro más grande de tu vida. Y esa es mi pregunta hoy. Las prácticas de Jesús estaban muy bien, ¿no? Orar está excelente, tener paz, descansar, ser sencillo. Esas son excelentes prácticas. Me motiva que las quieran llevar a la realidad en sus vidas.
Pero si Jesús no es el tesoro de nuestras vidas, todo eso que hagamos no vale absolutamente nada. Y ese es el secreto del autoolvido, porque cuando te olvidas de ti y reconoces que Dios es lo único importante en tu vida, entonces aprendemos a ser felices. Porque si por un lado nuestro ego está siempre inflado, siempre trataremos de encontrar algo más que nos satisfaga. Pero si por otro lado nuestro ego está todo apachurrado y desinflado, siempre creeremos que nosotros somos demasiado importantes y que nada nos puede satisfacer. Así que la autocompasión, en cierto sentido, es un amor muy grande por ti mismo. Las personas que se suicidan se aman demasiado, de hecho, ¿no? Si lo piensan. Prefieren morir que seguir sufriendo. Prefieren morir que seguir viviendo una vida difícil. Pero cuando tú aprendes que el autoolvido es la clave para vivir, para la gloria de Dios, centrarte en Él y no únicamente en ti y en todo lo que supuestamente tenemos, tu vida totalmente cambia de rumbo, porque ya no vivo para mí, vivo para otros. Ya no vivo únicamente para mi beneficio, sino para el de mi comunidad. Y así es como realmente podemos marcar la diferencia. Moisés, al final de su vida, le pudo decir a Dios, Dios, si me dejas ver tus espaldas, yo con eso estoy satisfecho. Déjame ver tu gloria. Y Dios le advirtió, no puedes verme, porque ¿qué te va a pasar? Vas a morir. Y Moisés tuvo todavía atrevimiento de insistir más, ¿no? No nos dice el texto claramente que haya dicho, no importa que me mate, pero siguió insistiendo y Dios le dijo, te voy a mostrar mi espalda. Es lo único que puedo mostrarte. Y para Moisés, ese vislumbrar de la gloria de Dios fue más que suficiente. Y yo creo que si tú tienes fe hoy, si buscas a Dios con interés, porque es la manera en que debemos realmente buscar a Dios, Él te puede mostrar un destello de tu gloria. No sé qué parte de tu vida necesita un destello de la gloria de Dios. A lo mejor es una parte muy oscura de tu corazón, donde hay pecado arraigado, donde hay dolor, donde hay todavía algo que está ahí impidiendo que seas libre de todo lo que sea que esté trayendo oscuridad a tu vida. Pero Dios puede brillar en tu vida. Pero la única manera en que eso puede pasar es si tienes fe hoy y le dices, Dios, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu evangelio, que tu evangelio penetre en lo más profundo de mi corazón, que cambie mis motivaciones, mis pensamientos, que cambie mi vida. No sé en qué área de tu vida tenga que brillar Dios, quizás en tu familia, en un miembro en particular, quizás en una circunstancia laboral, algo ahí está atorado y no sabes para dónde puedas caminar o huir. La clave está en Dios, en venir, en reconocerlo a Él como el centro de tu vida y de verdad, todo se alinea. Y eso es a modo de testimonio personal. Yo nunca se he contado con un detalle, pero yo conocí a Dios cuando tenía aproximadamente 14 años. Yo calculo 14, 15. Estaba muy chico, ¿no? Toda mi vida fui a la iglesia, toda mi vida, de hecho, desde niño. Pero para mí era algo aburrido, algo sin sentido. Pero a mis 15 años, 14, me encontré una crisis existencial, ¿verdad? De que, ¿por qué vivo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y yo no creía que Dios existiera. No lo decía públicamente, pero para mí Dios no existía. Pero cuando entendí que yo tenía un vacío tremendo en mi corazón y que solo Dios podía llenarlo, yo le dije, Dios, si tú existes, ven a mi vida, llena mi corazón, yo quiero conocerte. Y al empezar a leer la Biblia, porque nunca la había hecho de verdad, al empezar a leer la Biblia y darme cuenta de todo lo que Dios me prometía por la insignificancia de mi vida a cambio, yo le entregué mi vida y eso cambió totalmente mis deseos, por completo. Y mi vida de estar sumida en una adolescente oscuridad se encontró de pronto en algo muy distinto. Y desde ese momento hasta hoy, Dios siempre ha ido vislumbrando mi vida y Dios siempre ha ido mostrándome cuál es la mejor manera de vivir. Ahora, claro, podría aspirar a otras cosas que deseo, me refiero en un sentido material o en un sentido aspiracional a los ojos de otros, por supuesto. Hay personas que te pueden decir, ¿qué te dedicas a eso? ¿A qué vas a la iglesia? ¿Por qué gastas tu dinero? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué diezmas? ¿Por qué? Y mi respuesta y nuestra respuesta debería decir, porque Dios lo vale todo. Dios lo vale todo. La vida de los misioneros nos muestra eso. Esta gente dejaba todo lo que tenía, no para ganar el cielo, sino porque el cielo era ya un lugar seguro para ellos. Y decidían irse hasta el fin del mundo porque Dios era valioso para ellos. Y ahí en medio de todo, ellos podían amar a Dios en medio de la dificultad, en medio del dolor, porque Dios era su tesoro. Y yo quiero que Dios sea tu tesoro, porque quiero que seas feliz, porque quiero que tengas satisfacción en esta vida. Quiero que Dios sea el tesoro de tu vida para que donde sea que te encuentres, tú puedas estar satisfecho
en Él. Así que mi oración es esa, todos los días. Y nuestra motivación como iglesia es esa, que a más personas conozcan de Dios y que puedan vivir para Él y sean más felices, ¿por qué no? Así que yo te voy a pedir que ores junto conmigo, que oremos a Dios pidiendo por toda esta serie que hemos estado hablando. Sé que algunos hemos escuchado más prédicas, otros menos, pero toda esta serie, el propósito es finalmente que podamos vivir para Dios, que nuestra vida sea como la de Jesús. Así que te pido que oremos para que sea una realidad en nuestras vidas hoy, que de todo corazón, con toda nuestra sinceridad, podamos orar a Dios y entregarle por completo todo lo que somos.